siendo después de ese trayecto tan largo? Majestades, bienvenidos, buenas tardes, Arratsaldeon, ongi etorri, Iruñera. Como pueden comprobar, teníamos muchísimas ganas de compartir estos minutos con ustedes, así que vamos a aprovechar la ocasión para hacerles algunas preguntas y transmitirles algunas inquietudes. Empezamos con el Rey Melchor. Rey Melchor, buenas tardes. Queríamos saber, después de este viaje tan largo, si han podido descansar, si van a poder estar trabajando durante toda la noche. Hombre, pues no he podido descansar. Aunque el viaje ha sido muy largo y estos días atrás había mucha nieve y mucho frío, gracias a Dios hoy está mucho mejor el tiempo. Y estamos rodeados de un equipo de pajes muy bueno. Pienso que podemos terminar toda la noche repartiendo todos los regalos de estos niños y estas niñas de esta ciudad. Muchas gracias, Rey Melchor. Un aplauso para él. Charo Beroa. Rey Gaspar, el Rey Melchor ya nos ha tranquilizado un poquito, ya sabemos que van a tener energía suficiente para estar trabajando toda la noche, pero no sabemos cómo van a hacer para poder llegar a todas las casas. ¿Se han organizado ya? Sí, tenemos todo organizado, tenemos un buen equipo y sobre todo muchos años de experiencia, así que no va a haber ninguna duda y como somos los Reyes Magos, llegaremos a todos los hogares. Muchas gracias, Rey Gaspar. Charo Berobat, Gaspar en chat. Un aplauso para el Rey Gaspar. La última pregunta es para el Rey Baltasar. Buenas tardes, Rey Baltasar. Buenas tardes. Estos días hemos estado hablando con los pajes y los carteles que han estado recorriendo las calles de nuestra ciudad. Sabemos que han recibido miles de cartas. En muchas de ellas hemos pedido cosas materiales, regalos, juguetes. Sin embargo, somos conscientes de que también necesitamos otro tipo de regalos. Necesitamos cariño, afecto, pasar más tiempo con nuestros seres queridos. No sé si traen también algo de todo eso. Hola niños, hola niñas de Pamplona. Hemos venido con mucho cariño desde Muchoreos para saludaros los niños y niñas de Pamplona. Y a pesar de regalos que hemos llevado, creemos que como habéis portado muy bien con tus padres, que sigáis portando muy bien con vuestros padres, con vuestros abuelos, con vuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas. Y sobre todo que queréis mucho a Dios, al niño Jesús, que ha nacido en Belén y está con nosotros. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Rey Baltasar. Orain, udaletxean atze txiki bat hartzen utziko diegu. Gaur lan asko dute eta. Decía que les vamos a dejar ahora descansar un poquito en el interior de la casa consistorial porque tienen una larga jornada por delante. A las 6 de la tarde se les espera en la Casa de Misericordia y a las 7 comenzará la cabalgata desde el Colegio Santa Catalina. Así que vamos a dejarles descansar un poquito. Antes sí que nos gustaría darle las gracias a la Asociación EUNATE por haber estado asignando todas las intervenciones, también por supuesto a sus majestades por habernos acompañado esta tarde y por supuestísimo también a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia, eskerrik asko etortzeagatik.
my heart. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oiga, que no se oye! ¡Feliz Navidad! ¡Sí, señor! ¡Feliz Navidad! ¿Os habéis portado bien? ¿Habéis escrito la carta? ¿Habéis entregado ahora, no? Por atrás vienen Teresa y Fernando. La tía. Qué bueno. Muy bonito. No hace nada. ¿Son cartas? ¿Me las quedo? Se las doy a los reyes. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Ole, muy bien. Habéis echado la carta a los Reyes Magos, es súper importante echarla antes de Kañochetka. Mira. Me daba miedo. Aunque antes me daba miedo. Sí, antes Ahora ya no da miedo. Para mí, un besito, corre.
Vamos, si quieres. Mira, adelante, mira.
ido bien este año? ¿Sí? ¿Cuántos regalos habéis pedido? ¿Muchos? Sí, hace 30. Hola chicos.
Hola. ¿Cuántos sois de Baltasar? Escuba el chatu. Muchos, muchos. Baltasar en casco. Una vez más, Balta. Osongi. Osongi. A ver. ¿Me se oye? ¿Me se oye? ¿Sabéis lo que estoy viendo que viene ahí atrás? ¡Un rey mago! ¿Y sabéis qué rey mago es? Muy bien. ¿Sabéis qué rey es? Pues ya lo estoy viendo. Es el rey Melchor. Es el rey más flojito de todos y es el más sordo de todos. Por eso hay que gritar mucho.